Bienvenidos. El tema que vamos a tratar a continuación es sobre el Código Tributario. El Código Tributario está constituido por 4 libros. El primer libro se denomina de lo sustantivo tributario, el segundo libro del procedimiento administrativo tributario, el tercer libro del procedimiento contencioso y el cuarto libro del ilícito tributario. El libro que vamos a tratar en este capítulo se denomina de lo sustantivo tributario, cuyo título primero se denomina Disposiciones fundamentales. En este capítulo vamos a tratar el artículo 1, que es el ámbito de aplicación. El ámbito de aplicación, según el Código Tributario, dice: los preceptos de este código regulan las relaciones jurídicas provenientes de los tributos entre los sujetos activos y los contribuyentes o responsables de aquello. Se aplicarán a todos los tributos, nacionales, provinciales, municipales o locales o de otros entes acreedores de los mismos, así como las situaciones que se deriven o se relacionen con ellos. Para estos efectos, entiéndese por tributos los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales o de mejoras. Como vemos en este artículo, que es el ámbito de aplicación, intervienen los sujetos activos y sujetos pasivos. Y los sujetos activos son el Estado que delega el cobro de contribuciones al Servicio de Rentas Internas (SRI), al Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (SENAE) y a los gobiernos autónomos descentralizados (GATS). Y los sujetos pasivos son los contribuyentes, aquellas personas que debemos pagarles al Estado dicha contribución. El artículo 2 es la supremacía de las normas tributarias. Según el Código Tributario, dice que las disposiciones de este código y de las demás leyes tributarias prevalecerán sobre toda otra norma de leyes generales. En consecuencia, no serán aplicables por la Administración ni por los órganos jurisdiccionales las leyes y decretos que de cualquier manera contravengan este precepto. Esto quiere decir que siempre va a haber una ley que esté sobre encima de las otras leyes, como en este caso vemos en el triángulo que la ley que está por encima es la Constitución de la República del Ecuador. Esto quiere decir que ninguna de las leyes que le sigue puede contradecir o sobreponerse a la ley que está en primer lugar. Como vemos, la Constitución de la República del Ecuador está por encima, la ley orgánica le siguen las leyes ordinarias, los reglamentos, las resoluciones y las circulares. El artículo 3 es el poder tributario. El poder tributario nos indica que solo por acto legislativo de órgano competente se podrán establecer, modificar o extinguir tributos. No se dictarán leyes tributarias con efecto retroactivo en perjuicio de los contribuyentes. Las tasas y contribuciones especiales se crearán y regularán de acuerdo con la ley. Este poder tributario, según el artículo 3, nos menciona que solo un organismo competente podrá hacer cambios en la ley mediante un proceso. Ese organismo competente es la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional es donde se discuten los cambios que se le van a hacer a una ley y se lo hace por votos. Mediante eso se va a ver si se cambia o no se cambia una ley. Artículo 4. Reservas de ley. El artículo 4 nos indica que las leyes tributarias determinarán el objeto imponible, los sujetos activos y pasivos, la cuantía del tributo o la forma de establecerlas, las exenciones y las deducciones, los reclamos, recursos y demás materias reservadas a la ley que deban concederse conforme a este código. ¿Qué son las exenciones? Son los ingresos sobre los cuales se exonera el pago de impuestos, y las deducciones son los gastos sobre los cuales se exonera el pago de impuestos. Artículo 5. Principios tributarios. El régimen tributario se regirá por los principios de legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad e irretroactividad. Artículo 6. Fines de los tributos. Según el Código Tributario nos indica que los tributos, además de ser medios para recaudar ingresos públicos, servirán como instrumento de política económica general, estimulando la inversión, la reinversión, el ahorro y su destino hacia los fines productivos y de desarrollo nacional. Atenderán a las exigencias de estabilidad y progreso social y procurarán una mejor distribución de la renta nacional. En pocas palabras, estos son todos los impuestos que sirven para cubrir las obras públicas.
Artículo 7. Facultad reglamentaria. La facultad reglamentaria dice el Código Tributario que solo al presidente de la República corresponde dictar los reglamentos para la aplicación de las leyes tributarias. El director general de Servicios de Rentas Internas y el gerente general de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, en sus respectivos ámbitos, dictarán circulares o disposiciones generales necesarias para la aplicación de las leyes tributarias y para la armonía y eficiencia de su administración. Ningún reglamento podrá modificar o alterar el sentido de la ley, ni crear obligaciones impositivas o establecer exenciones no previstas en ella. En ejercicio de esta facultad, no podrá suspenderse la aplicación de leyes, adicionarlas, reformarlas o no cumplirlas a pretextos de interpretarlas, siendo responsable por todo abuso de autoridad que se ejerza contra los administrados, el funcionario o autoridad que dicte el orden ilegal. En pocas palabras dice que ningún reglamento puede irse en contra de la ley. Y la facultad reglamentaria es la que determina entes para que hagan un reglamento. Artículo 8. Facultad reglamentaria de las municipalidades y consejos provinciales. Los dispuestos en el artículo anterior se aplicarán igualmente a las municipalidades y consejos provinciales cuando la ley conceda a estas instituciones la facultad reglamentaria. Artículo 9. El artículo 9 nos habla sobre la gestión tributaria y dice que la gestión tributaria corresponde al organismo que la ley establezca y comprende las funciones de determinación y recaudación de los tributos, así como la resolución de las reclamaciones y absolución de las consultas tributarias. Determinación. Determinación es verificar por parte del SRI si lo que indica el cliente en la declaración es verdad. Recaudación es el pago del cliente. Lo exige de manera coerciva si el cliente se niega a pagar. Artículo 10. Actividad reglada e impugnable. El ejercicio de la potestad reglamentaria y los actos de gestión en materia tributaria constituyen actividad reglada y son impugnables por las vías administrativas y jurisdiccional de acuerdo a la ley. Artículo 11. Vigencia de la ley. Las leyes tributarias, sus reglamentos y las circulares de carácter general regirán en todo territorio nacional en sus aguas y espacio aéreo jurisdiccional o en una parte de ellos, desde el día siguiente al de su publicación en el registro oficial, salvo que se establezcan fechas especiales de vigencia posteriores a esa publicación. Las normas que se refieran a tributos, cuya determinación o liquidación deban realizarse por periodos anuales, como acto meramente declarativo, se aplicarán desde el primer día del siguiente año calendario y desde el primer día del mes siguiente, cuando se trate de periodos menores. Artículo 12. Plazos. Los plazos o términos a que se refieren las normas tributarias se computarán de la siguiente forma. Los plazos o términos en años y meses serán continuos y fenecerán el día equivalente al año o mes respectivo. Y los plazos o términos establecidos por días se entenderán siempre referidos a días hábiles en todos los casos en que los plazos o términos vencieren en día inhábil. Se entenderán prorrogados hasta el primer día hábil siguiente. Este artículo indica que todo trámite tributario se hace en días hábiles o términos. El SRI tiene 120 días términos para que responda a un trámite. Artículo 13. Interpretación de la ley. Las normas tributarias se interpretarán con arreglo a los métodos admitidos en derecho, teniendo en cuenta con los fines de las mismas y su significación económica. La Dirección Nacional Jurídica, el Departamento de Normativa Tributaria. Las palabras empleadas en la ley tributaria se entenderán conforme a su sentido jurídico, técnico o usual, según proceda, a menos que se le haya definido expresamente. Cuando una misma ley tributaria contenga disposiciones contradictorias, primará la que más se conforme con los principios básicos de la tributación. Artículo 14. Normas supletorias. Este artículo nos indica que las disposiciones, principios,
figuras de las demás ramas del derecho se aplicarán únicamente como normas supletorias, y siempre que no contraríen los principios básicos de la tributación. La analogía es el procedimiento admisible para colmar los vacíos de la ley, pero en virtud de ella no pueden crearse tributos, exenciones ni las demás materias jurídicas reservadas a la ley. Artículo 15. El artículo 15 en el Código Tributario nos habla sobre la obligación tributaria y dice que la obligación tributaria es el vínculo jurídico personal existente entre el Estado o las entidades acreedoras de los tributos y los contribuyentes o responsables de aquellos, en virtud del cual deben satisfacerse una prestación en dinero, especies o servicios apreciables en dinero, al verificarse el hecho generador previsto por la ley. Aquí nos indica que el nacimiento de la obligación tributaria se hace cuando se verifica el hecho generador. Vemos que el sujeto activo es obviamente el Estado, que delega el SRI, SENAE y GATS, y el sujeto pasivo es el contribuyente. El hecho generador, según el artículo 16, se entiende por hecho generador al presupuesto establecido por la ley para configurar cada tributo. Artículo 17. Calificación del hecho generador. Cuando el hecho generador consista en un acto jurídico, se calificará conforme a su verdadera esencia y naturaleza jurídica. Cualquiera que sea la forma elegida o la denominación utilizada por los interesados, cuando el hecho generador se delimita entendiendo conceptos económicos, el criterio para calificarlos tendrá en cuenta las situaciones o relaciones económicas que efectivamente existan o se establezcan por los interesados, con independencia de las formas jurídicas que se utilicen. Artículo 18. Nacimiento y exigibilidad de la obligación tributaria. ¿Cuándo nace la obligación tributaria? Nace cuando se realiza el presupuesto establecido por la ley para configurar el tributo. Y la exigibilidad, según el artículo 19, es exigible a partir de la fecha que la ley señale para el efecto. A falta de disposición expresa respecto a esta fecha, regirán las siguientes normas. 1a. Cuando la liquidación deba efectuarla el contribuyente o el responsable, desde el vencimiento del plazo fijado y para la prestación de la declaración respectiva. Y 2. Cuando por mandato legal corresponda a la Administración Tributaria efectuar la liquidación y determinar la obligación desde el día siguiente de su notificación. El artículo 21 es de los intereses. Se trata de los intereses a cargo del sujeto pasivo y nos indica: la obligación tributaria que no fuera satisfecha en el tiempo que la ley establece causará a favor del respectivo sujeto activo y sin necesidad de resolución administrativa alguna el interés equivalente a 1.5 veces la tasa activa referencial para 90 días establecida por el Banco Central del Ecuador, desde la fecha de su exigibilidad hasta la de su extinción. Este interés se calculará de acuerdo con las tasas de interés aplicables a cada periodo trimestral que dure la mora, por cada mes de retraso, sin lugar a liquidaciones diarias. La fracción del mes se le liquidará como un mes completo. Este sistema de cobro de intereses se aplicará también para todas las obligaciones en mora que se generen a la ley, a favor de instituciones del Estado, excluyendo las instituciones financieras, así como para los casos de mora patronal en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Práctica. Primero, las declaraciones de los contribuyentes dependen del 9º dígito del RUC. Así entonces tenemos que, para declarar, tenemos una tabla que nos indica aquí el 9º dígito del RUC, que puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Y el día máximo para declarar, que se encuentra en la fila derecha, que es de acuerdo al 9º dígito del RUC. Si el 9º dígito del RUC es 1, el día máximo para declarar es 10. Si el 9º dígito del RUC es 2, el día máximo para declarar es 12. Si es 3, es 14. 4 es 16 y así sucesivamente. El mes, tenemos que tener en cuenta que si es persona natural, la fecha de exigibilidad va a ser en el mes de marzo. Y una persona jurídica, la fecha de exigibilidad va a ser el mes de abril.
Segundo punto, las declaraciones en la fuente se realizan una vez al año y las del IVA se realizan mensual o semestralmente, cuando su principal actividad factura al 0%. El tercer punto, cuando no se cumplen las declaraciones en las fechas indicadas, se aplicarán intereses y multas. Tenemos un pequeño ejemplo, donde nos indica: un contribuyente con RUC 099-244-1328-001 realizó su declaración del año 2015 el 9 de mayo del 2016. Calcule el valor a pagar si su impuesto a la renta causado es igual al impuesto a la renta pagado. Aquí vemos que el noveno dígito del RUC es 2. Y también nos dan otro dato, que es que el impuesto a la renta causado va a ser igual al impuesto a la renta pagado. Y esto nos da un valor de $1000. Lo primero que tenemos que hacer es obviamente verificar el noveno dígito del RUC para saber la fecha que va a ser en la que tenemos que declarar nosotros. Como sabemos que es el noveno dígito 2, vamos a tener que la fecha máxima para la declaración va a ser el 12 de marzo del 2016. La fecha en que se va a realizar el pago, como dice acá, el 9 de mayo del 2016. Y como el contribuyente no declaró en la fecha que le correspondía, va a generar obviamente las multas y los intereses por los días en que no realizó el pago. La fecha de exigibilidad es un día después de la fecha máxima para la declaración. En este caso, la fecha máxima para declaración es el 12 de marzo del 2016. La fecha de exigibilidad va a ser el 13 de marzo del 2016. Y desde allí iniciamos para calcular los intereses y las multas. Entonces, los intereses debemos verificar según la tabla del SRI, que va a ser las tasas de intereses trimestrales por mora tributaria. Esta tabla nos indica los intereses que se van a cobrar por la mora tributaria. Entonces, con esta fecha debemos verificar los intereses según la tabla del SRI. Como nuestra fecha de exigibilidad es el 13 de marzo, partimos desde esa fecha. Del 13 de marzo al 12 de abril van a ser 30 días. Del 13 de abril al 9 de mayo, que tenemos que poner que es la fecha en que se va a realizar el pago. Entonces, tenemos 2 meses, marzo y abril. Ponemos las tasas respectivas según el SRI, que son 1.140% y 1.108%, y se suman esos intereses. Debemos tener en cuenta que cuando tenemos dos periodos en una línea se debe tomar la tasa con la que se empieza el periodo. Ahora sí vamos a proceder a calcular el interés a pagar. El interés se calcula el impuesto pagado por la suma de intereses. Entonces nuestro impuesto pagado va a ser $1000. La suma de intereses es 2.48%, nos va a dar un total de interés a pagar que es 22.48. Los intereses se calculan sobre el impuesto pagado y las multas sobre el impuesto causado. Para calcular la multa se va a multiplicar los meses o la fracción del mes por los intereses causados y por el 3%. Entonces, procedemos a calcular. El impuesto causado es 1000 por el 3%, que es 0.03, y por los dos periodos que nos dieron aquí, 2 meses. Entonces eso nos va a dar una multa a pagar de $60. Y el valor que vamos a tener que dar al SRI van a ser los 1000 más los 22.48 y más los $60. Y eso nos da un total de 1082.48, que va a ser lo que tenemos que darle al SRI por conceptos de impuesto a la renta, por multas e intereses en los que incidimos por no haber hecho el pago al momento de la declaración. Al día estipulado, de acuerdo a nuestro noveno dígito del RUC y por ser personas naturales, 12 de marzo del 2016, que era el día que nos correspondía declarar. Muchísimas gracias. Espero que les haya parecido súper importante el tema que tratamos el día de hoy, ya que conocieron un poco sobre lo que es el Código Tributario, los artículos que intervienen en él y cómo se liquida el impuesto a la renta para persona natural en este pequeño ejercicio que hicimos.